Gloria a Dios, no gozamos. Mi hermana ya hace muchísimos años que me conoce y yo cantaba esos temas también hace años allá en la iglesia, allá por Transatlántico. Un gusto de escuchar y ver a mi hermana querida de mucho tiempo. Oh, se está ganando un premio allá en el cielo, gloria a Dios. Sí, ya lo tenés, pero ahora hay una corona y una perlita más. Bueno, si le gustan la música que estuvimos haciendo, traje algunos CD con el permiso del pastor. Y también soy escritor de libros. Llevo escritos 6 libros. Le recomiendo el último que se llama Un auto color naranja. Lo edité hace 15, 20 días atrás. Y después tengo un libro para que sepan todo acerca de la masonería, de batalla espiritual. Y para los que tienen arriba de 50 años, prohibido para menores de 50. Así que si tenés 48, tenés que esperar 2 años. Prohibido para menores de 50 es para estimular a todos aquellos que pasamos los 50, pero que nos sentimos como Caleb, con todas las fuerzas ahí, gloria a Dios. ¿Cuánto tiene esa fuerza? ¿Cuánto tiene esas fuerzas? Yo voy a dejar para el final la palabra específica, profética para esta iglesia. Pero yo quiero contar un poquitito. La Biblia dice, cuenta que aún grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y a modo de testimonio quiero contar, porque como cantaba esa canción, con poder la iglesia va a crecer, milagros y maravillas vas a ver. Yo creo que el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas es tan importante porque Dios hace milagros y Dios quiere hacer en este tiempo muchos milagros similares y aún mayores en el libro de los Hechos. Cuando yo leí ese pasaje bíblico, recuerden mi mentalidad, yo era un virgen espiritual, yo no había ido a ninguna iglesia, yo salgo del ateísmo, dado que, como yo les dije, integré primero de los 15 hasta los 21 años una banda de rock. Después me casé con mi esposa Estela, pero provengo de un hogar intelectual. Mi padre era escritor y poeta y había ganado en el año 38 y 39 el Premio Nacional de Literatura, así que en mi casa vivía constantemente lleno de letras. De hecho, para que tengan una idea, Pablo Neruda paraba en mi casa. Yo de chiquito me llevaban siempre lo de Juana Ibarburu y toda la gente de la alta literatura. Constantemente yo estaba saliendo y yendo a la casa de ellos. En el Uruguay prácticamente un solo escritor y un poeta solamente era cristiano, todos los demás fueron ateos, por más que digan que Juana también lo era, pero en cierta forma su poesía estaba basado más en otras cosas que en Dios. Así que mi mentalidad era de no creyente. Pero cuando yo me caso con mi esposa Estela, los dos veníamos de hogares relativamente pobres. El padre de Estela era pintor de paredes y tenía 2 hermanos y al mismo tiempo mi suegra no trabajaba. Así que cuando llegaba la época del invierno se quedaban sin dinero, así que sabía lo que era estar pobre. Mi padre, como poeta y escritor en nuestros países y todo no se gana mucho dinero, era profesor de literatura, así que yo me acuerdo lo que era llegar al 25 de cada mes en un suplicio, porque teníamos que manejarnos con la libretita del almacén. Y mi padre me mandaba al almacén y lo primer sueldo que cobraba, lo primero que se pagaba era para tener el crédito a fin de mes, era pagar la cuenta de la libreta. Así que cuando nos casamos con Estela, hicimos un propósito en nuestras vidas, ser ricos. Y claro, la Biblia dice que en toda labor hay frutos. Así que empezamos a trabajar mañana, tarde y noche, ella con 2 empleos, yo con otros 2, después empezamos a hacer bagallo, o sea, contrabando en la Argentina, empezamos a ser confeccionistas y empezamos a trabajar, mire, los 7 días de la semana. Pobres nuestros hijos, prácticamente no le dábamos ni mucho de bolilla porque los atendía mi suegra y empezamos a crecer económicamente. El sueño nuestro cuando nos casamos era tener una casa en Carrasco, un auto 0 kilómetros y una buena cuenta corriente. Y claro, y lo logramos. Claro, porque trabajábamos y cuando uno trabaja mucho no tienen que gastarla. Así que yo me veía ya, me acuerdo cuando me compré el Ford Falcon, tenía una foto que estaba así. Y se la mandé la copia a todos mis amigos para decirle, tomá, este soy yo. Y nos compramos y tuvimos una casa en Carrasco muy lindo. Así que en ese tiempo, mi madre,
Yo soy hijo único, mi padre tenía 55 años cuando nací y mi madre 40. Soy un milagro porque nací en el último óvulo de mi madre. Así que es un milagro. Ya Dios tenía un propósito. Pero mi madre, yo me casé cuando tenía prácticamente 3 meses de haberse muerto mi padre. Así que mi pobre madre, que era muy unida a mi padre, no solamente perdió a su padre, sino que su hijo se fue. Mi madre lloraba siempre, todos los días que yo llegaba. Y para colmo de eso, como no era cristiano, ustedes saben que los que no son cristianos, mi esposa con mi madre se llevaban el clásico suegra y yerno, pero acá ese problema no hay, se llevan todos bárbaros, ¿no? Acá, y más con el retiro que hicieron ahí, se aman. Hay veces que hasta tienen celos la familia porque dice, ay, quiere mi suegra y mi nuero mejor todavía. Así que, porque somos cristianos, ¿no es cierto? Ese tema era para antes. Pero mi madre estaban peleados a muerte con mi esposa y mi esposa con ella. Y yo iba a mi escapadita de mi negocio hasta allá, hasta la casa de mi madre, y mi madre lloraba, estaba encorvada, ya tenía cerca de 75 años y estaba encorvada y lloraba y lloraba y lloraba. Pero un día, cuando voy a la casa para almorzar, me la encuentro que viene por la calle erguida, con una cara de feliz, una cara de alegría. Y yo le dije, ¿qué le pasó a mi madre? Hace tiempo que no la veo así. Y cuando la veo le digo, mamá, qué bien que se te veía en la calle, porque ella salía muy poco. Y me dice, Álvaro, es que yo no, a riesgo de encontrarme con tu esposa, iba a decirte la noticia más grande que he tenido. Conocí a Jesús. Pero imagínense, como un ateo, y en mi casa nadie se habló de Jesús ni de ninguna religión, yo pensé, como el Uruguay tiene tantos gallegos, pensé en Jesús Rodríguez, el puestero, Jesús Fernández, el de la panadería de la vuelta, Jesús García, el de la carnicería. Y yo le dije, mamá, vas a rehacer tu vida, qué bueno. ¿Jesús qué? Y me dijo, no, Jesús de Nazaret. Yo digo, ya sé, estás en alguna de esas religiones medias raras. Y me dijo, no, es que tengo una alegría, mirá, estoy yendo a una iglesia, el pastor es puertorriqueño. Y ahí me empezó a hablar y yo le dije, la vi tan contenta que bueno, le seguí. Pero saben, mi madre me empezó a tosigar todos los días. Ya era una cosa inaguantable, lo único que me hablaba era de la iglesia, del pastor puertorriqueño, de la Biblia. Y yo me empezó a cansar y yo le dije, mamá, yo sé que vos tenías un problema y ahora todo esto de la religión te ayudó. Pero yo no necesito nada, porque fíjate, yo tengo una casa en Carrasco, yo tengo un auto 0 kilómetros, tengo dinero en el banco, yo no necesito ni de religión, ni necesito, y es más, para mí ni Dios ni existe. Y mi madre entonces cambió el verso. Me empezó a hablar del infierno y de los gusanos y del fuego. Y sábeme, claro, me empecé a molestar que tu propia madre te diga, si vos seguís en ese camino y no recibís a Jesús, te vas a ir al infierno, donde los gusanos y la llama no se consume. Entonces le dije, mira mamá, si esto sigue así, lamento mucho, pero no te voy a poder visitar más. Así que, hermanos, lamentablemente tuve que cortar el diálogo con mi madre, estuve cerca de un mes sin verla. Pero un día fui a verla y le dije, mamá, vamos a hacer un trato. Yo no te hablo de mis negocios, porque yo vivía hablando de mi trabajo, mi negocio, de lo que tenía, y tú no me hablas de la religión. ¿Está? Pacto. Y cada vez que yo iba a la casa, te iba, no, pero no puedo. Te iba, sí, pero no puedo, ya hicimos un pacto. Pero un día me dijo mi madre, estoy orando por ti. Y yo decía, ¿para qué? Si yo todo lo tengo. Pero tanto oró mi madre que vino una crisis tan grande en el Uruguay que se conoce como la crisis de la tablita. Y ahí yo compraba toda la mercadería en dólares y lo vendía en moneda nacional, o sea, yo traducía y lo vendía en moneda nacional. Así que en un solo día, con aquel famoso decreto que hubo, que el dólar se fue 7, 8 veces más en un mismo día perdí mi casa, perdí mi auto y me quedé con una deuda de $100.000. Mi madre pobre me consolaba y me decía, solamente Jesús te puede ayudar. Y yo que Jesús, ni Jesús, entré en una crisis depresiva, una angustia terrible. Y ¿saben una cosa? Empecé a consumir alcohol, empecé a fumar un paquete de cigarros por día. Mi cuñado Miguel, que también ahora es pastor, me llevó a un psiquiatra y el psiquiatra me daba pastillas para dormir y pastillas para levantarme el otro día para enfrentar los problemas. Así que, hermanos, esa era la condición de mi vida. Y todavía todos los que le debía el dinero había caído en prestamistas. Yo no había leído la Biblia que dice que pide prestado queda esclavo del que le presta.
Así que, hermanos, empecé a verme cerrado por todos lados y lo único que quería era morirme. Deseaba la muerte, pero también le tenía miedo. Pero ¿saben una cosa? Un día pensé, si mañana me llevan preso porque me habían rebotado 2 cheques y me habían cerrado la cuenta y la deuda era de $20.000, y el hombre me dijo, si tú no me pagás mañana yo te voy a meter preso. Tengo un contacto con jefatura de policía. En aquel momento, por un cheque rebotado te metían preso. Y en ese momento yo estaba en un estado de angustia que dije, mañana me voy a tomar todas las pastillas cuando venga la policía a detenerme. Pero en la mañana siguiente, en la madrugada, tuve un sueño. Yo me encontraba en un lugar desierto. Y en ese sueño se aparecieron 3 personas vestidas de blanco. Y yo no sabía dónde estaba y le dije, dígame cómo puedo hacer salir de este lugar y cómo puedo hacer para salir de mi problema. Y los 3 me señalan un camino en el costado. A mi mano derecha un caminito fino y que iba hacia arriba. Yo empiezo a caminar en el sueño por ese camino angosto. Y allá a lo lejos veo una lucecita que se viene acercando. Y de pronto empiezo a escuchar una música hermosa, una música que nunca había escuchado. Y en la medida que avanzo la luz se aprende más, el resplandor era cada vez más fuerte, y la música es más fuerte hasta que de pronto me encandila en el sueño y cuando quedo encandilado siento una voz que me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo nunca había leído la Biblia. Me despierto del sueño a las 3 de la mañana, mi esposa estaba durmiendo. Así que a la mañana siguiente mi esposa, como de costumbre, me va a dar la pastilla para darme y le digo, mira, no necesito la pastilla. Tuve un sueño tan extraño que hoy me levanto bien. Y es más, dije, voy a salir a caminar. Y mi esposa me dice, pero tú y yo tenemos que salir a conseguir dinero porque ese hombre te amenazó en serio y si no conseguimos, aunque sea algo de ese dinero, vas a ir preso. Y yo le dije, no, pero más importante que yo tuve un sueño que después te lo digo de noche, yo quiero ordenarme en mi cabeza. Así que salí a caminar y cuando salgo a caminar como 10 cuadras, me acuerdo que cuando yo recién me casé, alguien golpeó la puerta de mi casa y me dijo, estuvimos regalando Nuevos Testamentos. Y yo le dije, mire, yo soy ateo, yo no creo en nada, así que déselo a la vecina de enfrente que creo que va a una iglesia. Y me dijo, no, lo que nos interesa justamente es la gente que no conoce a Dios y esta es la palabra de Dios. Yo le iba a cerrar la puerta, pero la mujer me puso el pie y me dijo, vamos a hacer un trato. Le voy a dar este libro, pero usted no lo lea. Entonces dije, ¿qué sentido tiene tener un libro que no voy a leer? Y me dijo, el día que tú tengas un problema grave, este libro te lo va a resolver. Entonces, no sé, me cayó bien, no sé si la forma que me lo dijo, guardé el Nuevo Testamento. Y lo guardé en una valija negra. Me mudé 3 veces, pasaron 11 años. Y ahora me estoy acordando de esa historia que yo me había olvidado. Y en ese momento sentí que me tenía que ir corriendo a buscar ese libro. Y salgo corriendo las 10 cuadras que había hecho y llego a casa, abajo de la cama estaba la valija negra, lo abro y ahí me encuentro el Nuevo Testamento. Abro el Nuevo Testamento y me sale en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y yo quedo duro mirándolo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La voz que yo había escuchado en la noche estaba escrito ahí. Saben, yo no sé cómo lo hizo Dios, pero no sé si fue un ángel, pero al abrir así, Dios me dio la posibilidad de que leyera esa palabra. Y saben, yo había perdido el auto y tenía que enfrentarme al mediodía con el hombre que me debía ese dinero, el que yo le debía ese dinero. Y empecé a leer el Evangelio según San Juan. Y ahí entiendo que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y empiezo a leer entusiasmado en la media hora que me quedaba de mi casa hasta el negocio. Y cuando estoy llegando cerca de 18 de julio, allá por la Estatua de Libertad, ahí dice, y todo lo que pidieran en mi nombre creyendo, yo lo haré. Y saben, yo creí que Dios podía obrar en mi vida y le dije, Señor Jesús, yo no quiero ir preso, te lo pido. Y me bajé. Cuando llego allá, el hombre viene y me dice, Álvaro, lamento mucho, yo con este dinero necesito cubrir la cuenta de mi banco. ¿Tenés el dinero? Yo le dije, ayer hubiera tomado una decisión muy diferente a la mía, la que voy tomo ahora, pero le quiero decir, no tengo nada de dinero para pagarle, pero no me voy a ir del país porque sé que Dios me va a ayudar. Entonces cuando digo por primera vez a los 33 años la palabra Dios, yo me quedo como cortado porque esa palabra nunca existía para mí.
Y el hombre que era tan ateo como yo me dijo que Dios es Dios y vos sabés que Dios no existe. No tenés los cheques, ya me voy a jefatura. Di un portazo. Yo estaba en mi negocio en la calle Convención, donde es la tienda La Victoria hoy día. Convención casi 18 de julio. Y el hombre se sube al auto y yo lo veo que va con los cheques en la mano y arranca manejando. Y el hombre se fue, agarra la calle San José. Cuando dobla, las toma todas en luces amarillas. Él va rápido, están coordinadas, pero va en amarillo por los ómnibus. Cuando llega a la esquina del Cine Metro, sale otro auto con la amarilla y para evitar el choque, el hombre suelta el volante, suelta los cheques y en ese momento viene un viento que atraviesa el auto, los cheques salen volando y se pierden allá en donde sale el agua, ahí, en la alcantarilla. Yo esperando que me llevaran preso y aparece el hombre y me dice: Álvaro, mirá que lo pensé, yo quiero canjear la deuda tuya por conformes. Y yo lo primero que le dije: te quiero los cheques. No, es que los cheques los voy a retener como garantía, entonces 2 veces no firmo la cuenta. Y yo le dije: mira que yo no me voy a ir, yo le voy a pagar. Y el hombre agarra y me dice: bueno, te voy a contar la historia. Y cuando me contó la historia, yo por dentro estaba saltando, decía: Dios empezó a obrar, Dios hizo mi primer milagro apenas de haber tenido un sueño, ya tuve un milagro. Entonces de ese Dios de milagros es el que fue el que me hizo transformar y cambiar mi vida, porque a partir de ese momento viví milagro tras milagro. Cuando yo llego a mi casa en la noche y me acuesto a leer el Nuevo Testamento, mi esposa ya estaba dormida, yo vengo de trabajar tarde y a las 2, 3 de la mañana se despierta mi esposa y me dice: no me digas que estás leyendo el libro de tu madre. Dio un portazo y se fue a dormir con los hijos. ¿Sabe cuánto duró eso? 3 años. 3 años separado de mi esposa. Pero ¿saben las cosas que hace Dios, no? Yo me convertí de todo corazón. Eso fue en marzo, el 10 de marzo. En esos 9 meses me leí 3 veces la Biblia. 3 veces. Me aprendía todos los capítulos, me aprendía todo. A los 9 meses era maestro de escuela bíblica. Enseguida ya estaba predicando. Y al año y medio me ponen de pastor con mi esposa convertida. Imagínense lo que era la iglesia. Hermanos, vamos a orar para que se convierta la esposa del pastor. Y la iglesia oraba. Y se produjo el milagro. Yo recuperé economía. Dios me abrió las puertas del trabajo. Dios me regaló una casa. Así que eso es para otro día, un testimonio. Dios me dio casa. Dios me devolvió todo. Ahí está el auto color naranja, que es parte del testimonio de mi libro. Y faltaba mi esposa. Yo ya había prosperado, yo económicamente había recuperado mi negocio. Dios me abrió las puertas de los lugares que estaban cerrados y volví a trabajar en el negocio de venta de telas y de confecciones. Quizás algunos de ustedes hayan estado en alguno de los negocios que teníamos nosotros. Uno era Camperitas, el otro se llamaba Mafalda. Abrimos locales de ropa de niño, de grande, y teníamos un negocio de tela que se llamaba Tramatelas. Y mi esposa en ese momento estaba ya buscando abogados para separarse. Ella estaba iniciando un juicio por adulterio espiritual. Sí, los abogados decían: pero eso no está en el reglamento. Sí, pero es adulterio espiritual, se pasa todo el día en la iglesia, se va a todos los cultos y yo nada. Así fue el tema. Pero como yo había prosperado y sabía que había una promesa y tenía toda la iglesia orando para que mi esposa se convirtiera, yo estaba esperando la oportunidad. Y me acuerdo que en ese año prosperé. Dios me dio un regalo y había 2 íntimas amigas que eran clientas mías que se iban para Europa y me dicen: Álvaro, nos vamos para Europa, hacemos un surtido, me hacen el pedido. Y yo les digo: ¿saben una cosa? Mi esposa se está por separar de mí. Sí, ya lo sabemos, y nos está consultando y pidiendo más abogados a nosotros. Le quiero hacer un regalo, le quiero regalar el pasaje a Europa que siempre soñó y nunca pudo ir. ¿Ustedes podrían ir con ella? Por supuesto, vamos a tratar de hacer algo para que se salve el matrimonio. Y allá se fueron. Alguna de ustedes quizás conozca el local. María Victoria Ortiz era una de ellas, de los testigos. Vicky, éramos muy amigos con ellos y Vicky se la llevó. Durante 21 días yo me metí en ayuno. Y recuerdo que cuando llegué a los 21 días de ayuno, llamé a la madre. Eva tenía puestos en la feria, conocida como la Paraguaya, y le digo: Eva, decime una cosa, no sabe dónde está ahora Vicky, está Estela. Dice: están en París. Dame la dirección del hotel porque la quiero llamar. En 21 días yo no supe nada de lo que era mi esposa.
Y cuando llamo, mi esposa me dice: Álvaro, es increíble que me hayas llamado. Estoy regresando hoy. Yo le digo: pero si vos tenías un pasaje por líneas paraguayas de 28 días y hoy hace 21. Dice: mirá, en este momento estoy saliendo para el aeropuerto, solamente te quiero ver a ti y a mis 3 hijos porque algo extraordinario me ha pasado. Aleluya. ¿Saben lo que sucedió? Mi esposa fue junto con ellas a una iglesia católica muy conocida en el barrio Montmartre, en París, que se llama el Sacré-Cœur, o Sagrado Corazón. Cuando llegó allá, en la entrada, uno pone unas monedas y puede escuchar en español, en alemán, en francés y en inglés la descripción de aquel lugar. Ellas pusieron en español y entonces empieza: querido turista, donde tú vengas, mira, este es el lugar hecho por tal, y al final dice: no te detengas en la construcción de este templo, sino que mira y levanta los ojos hacia arriba y mira a ese Jesús que está con los brazos abiertos. Él es el camino, la verdad y la vida. La misma palabra que yo había leído en el Evangelio según San Juan, y ella estaba cansada de escucharlo. Y en ese momento Dios la tocó y cayó al piso llorando. Y dice que en aquel momento le pasó como una película todas las cosas malas que había hecho en su vida. Y en ese momento dijo: Señor, perdóname. Y sintió la voz que le decía: vuelve al Uruguay porque Álvaro está en mis caminos. Así que mi esposa se convierte, las amigas no entendían nada, escuchaban. Mi esposa se va allá y en líneas paraguayas estaba totalmente cubierto. Y las amigas le dijeron: si te vas vos, también nos vamos contigo. Llama y dice: no, está todo el vuelo completo. Y más, devolver 3 pasajes a horas de salir, eso no sucede. Pero por la duda llame a las 5 de la tarde. ¿Saben lo que hizo mi esposa? Porque la fe despierta la fe. Así que, hermanos, ella se metió en ayuno y se puso de rodillas en el cuarto y dijo: no voy a comer, y se puso a orar. Y le pidió: Dios, quiero el milagro que 3 personas devuelvan los pasajes. 5 de la tarde, llama a Líneas Aéreas Paraguayas y dice: esto es increíble, preparen las valijas y váyanse rápidamente para el aeropuerto, porque en este momento acaban 3 personas diferentes a devolver los pasajes. Aleluya. Cuando cuelga, yo que llamo. En 21 días no había llamado. Y por eso cuando yo llegué allá, me acuerdo, al aeropuerto, con mis 3 hijos que ya iban a la escuela bíblica conmigo, éramos los 4 que estábamos orando, porque mis hijos también se habían convertido, 2 de ellos ya se habían bautizado. Y entonces me abraza y me dice: Álvaro, te quiero pedir perdón, tuve un encuentro con Jesús. Y ¿saben una cosa? Mi hijo Rodrigo, que hoy es pastor, le dijo: mamá, mañana domingo vas a ir a la iglesia. Sí, te prometo, mañana voy a la iglesia. Y recuerdo, porque nosotros manejábamos el tema de ropa, no confeccionista, y mi esposa, que era muy flaquita en aquel momento, usaba unas minifaldas por acá y un escote por acá, y aparte era como un arbolito de Navidad. Estaba toda llena de chirimboles, una cosa, en las 2 manos tenía anillos de todo tipo. Y así, como era ella, fue a la iglesia. Y yo estaba predicando cuando yo veo que entra, y mi hijo me dice: papá. Y yo cambio el mensaje y hago un mensaje evangelístico, y pasaron 3 personas, entre ellos mi esposa. Y mi esposa pasó a recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y me acuerdo de una italiana que se llamaba Filomena Frioli, media italiana, decía: ahora tenemos pastora, ahora tenemos pastora. Y se convirtió. Por eso, junto con mi esposa, actualmente nos dedicamos a restauración de matrimonios, porque nosotros lo vivimos así. 3 años separados, llevo 44 años de casado, tenemos 4 hijos, pero lo lindo fue el testimonio, porque en ese momento, ustedes saben, para los que tienen problemas matrimoniales, que por más que intervenga Dios, esto no es de la noche a la mañana, se produce un proceso. Yo ya era pastor y cometí los errores de pretender que en 3 semanas mi esposa estuviera a la altura del ministerio. Así que teníamos confrontaciones. Les voy a dar un consejo, hermanos: no discutan en su casa por la Biblia. Porque a veces se arman discusiones teológicas sobre pasajes de la Biblia y terminan peleados. Eso es un consejo porque yo lo viví. Hasta que en un determinado momento, mire, mi señora dijo: yo me voy a bautizar. Y yo le decía: yo soy el pastor y a vos no te bautizo. Así que tenía un pastor principal, que era el puertorriqueño,
y dijo, al César vamos, al César. Así que fuimos con mi esposa, el pastor me dijo, Álvaro, déjala acá. Estuvieron como una hora y yo esperando ahí afuera. Y mi esposa, que no tenía ningún problema, ella seguía vestida igual, ella tenía su forma de ser, y mi pastor era medio legalista en aquella época, era puertorriqueño de los clásicos. Y salió Manuel Aquino, me acuerdo, y me dice, Álvaro, mi esposa se quedó allá en la oficina, Álvaro, esto es responsabilidad mía. Yo voy a bautizar a tu esposa. Y cuando pasen los años, ella va a ser más pastora que vos. Y se cumplió la profecía hace 4 años atrás, porque ahora es la pastora y yo me congrego con ella. Claro, porque yo estoy en un trabajo de supervisión en América, en el Cono Sur, pero mi esposa es pastora, así que cuando yo llego me congrego y allá de vez en cuando me invita a predicar. Pero lo cierto es que se cumplió, hermanos, Dios restauró nuestra familia. Pero saben, en medio de todas estas discusiones, seguíamos con problemas, pero algo tenía que fallar. En ese momento, Estela estaba pasando por una situación. Años antes le vinieron células malignas y le sacaron el cuello del útero. Y al mismo tiempo tenía una malformación en el cuello del útero y el médico le dijo, mirá, Estela, como tenés 3 hijos, 2 varones y una hija, no te preocupes, pero es imposible que puedas tener hijos. Pasó un tiempito. Y yo recuerdo que un día viene llorando Estela, tenía 38 años. Ay, Álvaro, estoy vieja. Vieja, ¿por qué? Dice, se me adelantó la menopausia. Yo digo, ¿pero cómo es posible? Yo digo, no puede ser. Es que tú hace como 2 o 3 años que no te haces el famoso Papa Nicolau y todo eso, y vos te has descuidado en esa área. Acordate que te operaron del cuello de útero. Vamos al médico. Pero previamente, ¿saben lo que sucedió? Un día estábamos en casa de noche, a las 11 de la noche, me llama el pastor Daniel Kerkes y me dice, Álvaro, tengo palabra, estamos con el profeta Raúl Martínez de Artigas y tenemos palabra para tu esposa. Le digo, Estela, levántate de la cama, hay palabra para vos. Dice, no, anda a escuchar vos y después me lo decís, tengo sueño. Me fui a la iglesia allá en Camino Carrasco y me dicen, Álvaro, esto es una palabra de Dios, pero para tu esposa, transmitíselo exactamente igual. Dice, veo a tu esposa jugando con una muñeca y esa muñeca le cambia la vida. Cuando llego y mi esposa se despierta, ¿qué te dijo Daniel y qué te dijo Raúl? Dice que te veía jugando con una muñeca. Mira, te fui loco. No te das cuenta, pero vos te das cuenta que yo con 38 años me pongo a jugar. Demencia senil me va a venir adelantada jugando con una muñeca. Yo dije, mirá que yo considero a Daniel y a Raúl que son hombres serios de Dios. Y lo dejaron ahí. Pero cuando se va el médico, yo estoy esperando y de pronto la veo venir llorando. Entonces yo pensé el tema que tenía del cuello del útero y tendría cáncer. Y me dice, Álvaro, no sabes lo que me pasó. Colonia y Yaguarón, me acuerdo de ese bar de la esquina. Me dice, Álvaro, Dios me restauró el cuello del útero y estoy embarazada. Yo le dije, es la niña, es la muñeca. Yo le puse el nombre porque Estela por las dudas tenía el plan B. Y para Dios no hay plan B. Cuando te dice una muñeca, es una mujer, una chica. Así que le puse María Fernanda a mi hija y nació con 17 años de diferencia con los hijos mayores. Y se pasó con esa muñeca hasta hoy día, que es una bendición grande, tiene 26 años. Gloria a Dios, y ha sido una bendición tan grande esa niña porque fue la alegría de mi esposa. Así que, hermanos, le digo, he vivido tantos milagros en mi vida, he vivido tantas cosas que yo les quiero animar a que ustedes busquen los milagros. ¿Saben por qué? Porque yo sé que hay que predicar la palabra, pero es tan diferente cuando tú vas a una persona que tiene cáncer y le decís, ¿me permitís que ore por ti? Ponés las manos, Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar a través de la iglesia. ¿Y cuánta gente se acerca más al Señor? ¿Por los milagros o por la palabra? No, por los milagros. Por eso Jesús hacía milagros, por eso los apóstoles hacían milagros. Y por eso decían la palabra, mayores cosas harán porque voy al Padre. Y esa es la palabra que les quiero dejar en el principio para toda la congregación. Mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Y fíjense qué testimonio tan extraordinario. Acá con Daniel y ustedes y nosotros estamos predicando por radio. Y en aquella época no se podía
no se podía hacer. En este momento probablemente los que están escuchando en el programa radial y hay una persona que se encuentra enfermo y nosotros vamos a orar acá y Dios lo puede sanar donde lo estás escuchando allá en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil. Esto es mayores cosas y en aquella época solamente Jesús hacía los milagros y los apóstoles en el lugar donde estaban. No lo podían hacer salvo a la distancia como Cornelio que oró por su siervo, mejor dicho aquel centurión que oró por su siervo a la distancia. Pero hoy día podemos orar por radio, por internet. Y la gente es sanada y aceptan al Señor por internet. Esto es un milagro mayor. Y tengo tantos testimonios de personas que han sido sanadas y que han recibido a Cristo. Miren, le cuento un testimonio de los de milagros. Un día me voy a la Argentina. Me invitan para una actividad misionera. Y cuando llego allá, me dice el pastor, cuando termino de predicar con su esposa, orá porque hay muchos enfermos. Y cuando termina la oración, cuando pasan adelante, pasa una señora de unos casi 40 años con una barriga de este tamaño. Y el pastor viene y me dice, Álvaro, esto es terrible. Esa mujer tiene 40 años, es el primer hijo que tenía y el viernes le dieron la noticia que el niño está muerto y que el lunes se lo sacan. Yo dije, qué terrible, Señor. Entonces yo empecé a pedirle, Señor, dentro de todos los que pasaron, la barriguita estaba ahí. Y yo digo, Señor, ¿qué palabra le doy de consuelo? Ahora yo ya sé lo que me dijo el pastor. Esta mujer debe estar sufriendo terriblemente. Y el Señor me dice, dile que el niño va a nacer y es un varón. Yo dije, no, esto es muy fuerte. Es tu voz. Yo me acuerdo que iba por allá y oraba, pero en mi mente estaba eso. Y el Señor me vuelve y me dice, pon las manos porque es un varón y va a vivir. Entonces me acerqué y le dije, en el nombre de Jesús me dice el Señor que van a hacer y que no llores más porque es un varón. El pastor me quería matar. La esposa viene y me dice, claro, te vas para el Uruguay y nos dejas con todo el problema. Anda a explicarle el lunes cuando le saquen el hijo y el hijo que está muerto, ¿cómo lo arreglás? Claro, vos venís de allá del Uruguay. Me dijeron de todo. Y yo me sentí mal porque yo le dije, Señor, es tu voz. Y yo tenía la fe, la paz del interior, que eso venía de Dios. Así que me tuve que ir, los pastores casi ni me saludaron. Chao, Álvaro, te llamamos para darte la noticia. Ay, llego a Uruguay, lunes nada, martes nada, el miércoles ya estaba desesperado y dije, Señor, era tu voz. Satanás puede confundirme, puede imitar tanto tu voz. Pero el jueves recibo la llamada de la Argentina. Álvaro, yo no sé cómo pedirte perdón. De vergüenza no te llamé todos estos días. Pero el lunes le encontraron que tenía vida, le provocaron el parto y nació un varón. Y es más, le pusieron Álvaro. No sabe. El año pasado me llamaron de vuelta a los pastores. Álvaro, tenemos una sorpresa para ti, tenés que venir a predicar. La iglesia estaba llena, era impresionante. Y todo el mundo comentaba, iban y venían. Y cantaban y hacían tiempo cantando, hasta que de pronto la pastora dice, se terminó la música, pasen ustedes. Y allá apareció una mujer con un esposo y un chico de 15 años, y salen los tres corriendo a abrazarme. Y el chico me dice, yo soy Álvaro, aquel a cual oré. Y te digo una cosa, no solamente me llamo Álvaro, sino que soy músico rockero también. Gloria a Dios. Así que era sorpresa porque se habían ido a vivir a España. Esos son los milagros. Tiempo de milagros es lo que Dios va a hacer. Y escúchenme bien, yo estoy contando testimonios de esto, porque estos milagros no son solo para pastores, es para todo miembro. La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre echarán fuera de demonios, si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Y yo quiero decirle que se viene una ola de milagros extraordinarias como nunca hemos vivido en el Uruguay. Y esta iglesia, aleluya, esta iglesia, oh Shakaya Suterebe Kendas. Miren, hermanos, yo no soy de predicar largo, porque yo lo que quiero es que el Espíritu Santo haga la obra. Ahora paso el mensaje que tenía para esta iglesia. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Cuando yo estoy ahí, Dios me dice abrir la palabra en Zacarías. Y yo empiezo a buscar en el libro de Zacarías. Y daba vuelta hasta que de pronto el Señor me dijo, esta es la palabra para la iglesia. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13,
verso 1, esto es específico para esta congregación. Dice, habrá un manantial abierto. Hay en esta iglesia un manantial abierto que estaba escondido y reservado. Cuando ustedes, pastores, estaban en la otro lugar, ya había preparado Dios este lugar, este manantial. Entonces, cuando Elena me llevó al fondo, yo estaba buscando alguna fuente de agua, esperaba de pronto un aljibe, algo que hubiera ahí en el fondo. Y yo dije, ¿de dónde va a salir las aguas en este lugar? Y el Señor me dijo, no, el manantial de vida está en el altar. El manantial de vida está en este lugar. Es donde está mi adoración y mi alabanza. Es donde se está fluyendo la presencia mía. Y las aguas comienzan a derramarse a través del altar. Y llegan. Y Dios me mostró como una inundación del agua, del río de Dios sobre este lugar, corriendo por toda la iglesia. Esta iglesia Dios la ha llamado el manantial abierto que nadie puede cerrar. Las aguas fluyen. Las aguas empiezan a fluir sobre este lugar. Las aguas empiezan a correr, las aguas empiezan a correr. Pero Dios me dio otra palabra más para esta congregación. Y en el libro de Éxodo aparece una palabra en el capítulo 15, que yo se los quiero leer. En el libro de Éxodo. Ahí aparece la historia del verso 22 al 27, en la cual el pueblo de Israel estaba ya medio cansado. Habían pasado por muchas circunstancias caminando y había salido de la primera impresión de abrirse las puertas del Mar Rojo. Ellos caminaban y el calor era muy grande en el día. Y cuando llegan a aquel lugar tenían sed. El agua se les había terminado. Y cuando uno tiene sed, la boca se empieza a poner amarga. Las circunstancias eran de amargura. Y cuando fueron a tomar el agua estaba amarga también. Doble amargura. ¿Saben por qué? Porque Dios había preparado esa agua amarga para que ellos entendieran que la amargura es una de las cosas que dañan enormemente la vida de una persona. Por eso en el libro de Hebreos dice que nadie brote una raíz de amargura, porque no solamente para la persona, sino contamina a toda la congregación. Y la raíz de amargura es lo que está trayendo muchas veces que la iglesia no tenga la bendición que tiene que tener. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición, estaba amargo por las circunstancias que estaban pasando. Y quizás en esta noche tú viniste con muchas presiones. Has pasado por situaciones laborales, por situaciones familiares, por situaciones de enfermedad que ha hecho que tu boca esté amarga. Pero ¿sabe una cosa? Dios le dijo a Moisés, ¿ves ese árbol que está al lado de ese manantial de agua? Córtalo y tíralo al agua. Era un acto de fe porque el árbol representaba en cierta forma el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que ya no estaba, pero era un árbol que Dios había creado ahí en ese lugar para cuando viniera Moisés. Y él cortó, y cuando cae ese árbol a ese lugar, las aguas se transforman en aguas dulces. Y bebieron. Entonces, después que bebieron y tomaron un agua dulce, Dios le tenía reservado algo mejor. Y miren lo que dice la palabra. En el final del capítulo 15 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Esta es la segunda palabra para esta congregación. Dios tiene reservada un agua hermosa, un agua, y cuando estamos hablando de la palmera, les quiero decir algo. La palmera es el único árbol que por más que vengan vientos, se puede doblar, pero nunca se quiebra. Y ahí ya tenía 70 palmeras reservadas. Y también tenía el agua dulce reservado para que no tuvieran la sed, para que pudieran estar, mire, acamparon en ese lugar. Y les quiero decir, Dios me dio esta palabra porque en este lugar hay como una fuente de agua dulce, como Elim, y hay 70 palmeras. Esas palmeras, miren, les quiero decir algo. Débora profetizaba debajo de una palmera, Débora estaba debajo de una palmera y profetizaba porque
decía, así como esta palmera nunca se va a quebrar y me va a traer los frutos, y por más que vengan los vientos y por más que vengan las pruebas, yo voy a ser como esa palmera. Y mira, Dios anda buscando reservar un ejército de 70 líderes que estén al lado de ellos en forma poderosa. Dios está reservando 70 líderes, hombres y mujeres de esta congregación, que van a estar al lado del manantial de agua que va a fluir. Este lugar donde va a venir la bendición grande para esta congregación, porque lo que Dios tiene reservado es mucho más de lo que piensa. Y sáquense los límites, porque Dios no es un Dios de límites. Dios tiene reservado este lugar para que haya un agua de vida, para que hayan 70 palmeras, para que se levanten en victoria en el nombre de Jesús. Con la autoridad que Dios me da, profetizo sobre esta congregación que aguas van a brotar de este altar, aguas de vida van a brotar de este altar, y nadie tendrá sed. Los que van a venir de afuera serán los sedientos, que entrarán buscando el agua de vida, y esta iglesia le va a dar el agua de vida. Viene una multitud de gente nueva en este lugar, viene una multitud de gente nueva en este lugar. ¿Saben por qué? Porque Dios ha reservado un manantial de sanidad, un manantial de liberación, un manantial de prosperidad, ¡ay, Shakia Remakanda la Mashaya! Ponete de pie en esta noche, ponete en esta noche de pie, porque vamos a tomar esta palabra y creyéndola. ¿Recuerdas Zacarías, capítulo 13, verso 1? Te lo vuelvo a reiterar. Esta iglesia tiene un manantial abierto. Un manantial abierto, o sea que cuando dice abierto, nadie, a menos que Dios lo quiera, lo pueden cerrar. Nadie, ni el diablo no puede cerrar. Segundo, Dios tiene reservado un agua de vida con 70 palmeros que va a dar los frutos, que son las autoridades. Ah, Shakita Ramashayas. Cuando Dios lo vio a Moisés y le dijo, ay, Moisés le dijo, me estoy cansando. Dice, levanta 70 ancianos. Levanta 70 ancianos. Y cuando los apóstoles estaban trabajando fuerte y había mucho para hacer, Dios levantó, el Señor Jesucristo levantó otros 70. Oh, Mashita Rabakai. 70 es un número de autoridad que Dios pone sobre esta iglesia. Y no es que el número no esté incompleto, Pastor Daniel. Los 70 están acá. Y están hoy acá en esta iglesia. Hoy están acá esos 70. Y esos son los que van a mantener que el manantial de agua flote, brote. Ay, chica. Hay agua acá, yo voy a pedir que me traigan agua. Yo voy a pedir que me traigan agua acá. Y si pueden un abundante, un jarro grande de agua, tráiganmelo, porque esto es simbólico, esto es realmente profético. Yo quiero, ay, Shakata Ramakaya, yo te quiero ungir con agua, porque un agua dulce va a correr sobre tu vida. Ley Masaya Suterebe, yo les voy a pedir que empiecen a adorar al Señor, porque siento una presencia, una Shejina de Dios que está en este lugar. Ley Masaya Suterebe Shendas, Remansa Rabakanda la Masheyas, Timenso Ribakanda la Masheyas, Seikatara Mashenda Ramakayas, Seiste de Besayas, Remanso Ribakanda la Masheyas. Ticanda y asutías, que menso cayas, Shenda Ramakayas. Van a venir muchos niños a este lugar. ¿Es tu hija? Ley Masayas. Como estos niños y como estas niñas se va a llenar este lugar. Van a tener una escuela de niños muy, muy grande. Y les quiero decir algo. No es la generación del futuro, es el presente. Porque sabes una cosa, estos niños y esta niña especialmente van a orar por los enfermos y se van a sanar. Dios va a entrar a usar a los niños. Es más, va a venir palabra a través de los niños. Mujer, venite para acá, venite para acá. Esas dos que vengan con el bebé acá adelante. Vengan aquí con ese bebé. Porque el manantial de agua de vida también son esos niños. Ay, Mashata Rabakaya, recibe en el nombre de Jesucristo. Ellos ni saben nada de lo que está aconteciendo. Pero hay un plan profético que Dios está levantando sobre estos pequeños hoy. Miren estos niños. Ay, Sakar Ramashens. Ay, qué lindo estos niños. De bebé, de pequeñitos, van a impactar. Ay, mira, traigan esos niños. Los niños, dice,
Ay, de los tales es el reino. Vení, preciosa, para acá. Vení, preciosa. En el nombre de Jesús, Dios está levantando un ejército de niños que van a hacer el agua. Ay, traela también esa bebita que está allá. Traigan a esos bebés. Traigan a esos bebés. Yo quiero orar por usted. Ay, si rima yendas. Miren estos niños. A la machacayas. Ustedes son el presente, ¿eh? No, saquen esa palabra que son el futuro. No son el futuro, son el presente de esta iglesia. ¿Cuántos atienden a estos niños? ¿Son muchos? ¿Son muchos los que preparan y cuidan a esos niños? ¿Cuántos son? $85 niños. Bien, 85. Vas a tener tantos niños que no sé cómo vas a hacer. Trabajás secularmente, no sé cómo lo vas a hacer, preciosa. Pero se va a multiplicar. Padre, mira a todos estos niños. Rey Mashinda Ramakayas. Declaro sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Ay, es una bendición, ¿eh? Vas a salir honrada. ¿Saben las madres que están aquí? Van a salir honrados con esos niños. Van a estar como un orgullo santo. ¿Saben por qué? Porque estos niños van a orar por sus maestros, van a orar por sus vecinos. Es más, el corazón de los familiares inconversos van a ser ganado por estos niños. Reciban. Hay un agua de Dios que en este momento está cayendo sobre este lugar. El manantial está aquí. Dios está mostrando el manantial de vida que está acá. Ven y preciosa, en el nombre de Jesús, recibe la bendición del cielo. Hay un recibe la bendición. Este pequeñito, esta pequeñita, qué linda. La bendición de Dios está llegando aquí en el nombre de Jesús. Vení también para aquí. En el nombre de Jesús viene sobre todos sus... Ay, Zacayas. Acá hay un varón de buena madera. Eres como cedro del Líbano. Teimashanda, crecerás y tendrás una madera tan dura, pero la dureza significa potencia, autoridad, significa unción del Espíritu. Te quiero decir algo. El rey Salomón le pidió a Hiram que trajera, y cortaban los cedros y los traían por el mar, y cuando llegaban allá al puerto de Job los llevaban hasta 60 kilómetros hasta Jerusalén. Y así Dios va a levantar varones y pequeñas como ellos, que van a ser como el cedro del Líbano. Rey Mashá.